Hola, ¿qué tal? Deseándoles un excelente día a todos ustedes que estén visualizando esta segunda sesión de esta materia, nuestra materia de competencia para la comunicación de las ideas. Les reitero y les recuerdo mi nombre, es Guillermo Tapia, soy su docente para esta materia dentro de su, de su licenciatura en enfermería y vamos a estar analizando las bases de la comunicación efectiva, ¿ok? En la pasada sesión dimos una pequeña introducción sobre este tema, el concepto y las características de la comunicación. El día de hoy vamos a estar abordando los elementos básicos de lo que es la comunicación. Importante señalarles que es necesario ir ubicando de qué manera este conocimiento, esto que estamos compartiendo, lo pueden aplicar ustedes en su ámbito profesional, en el ámbito en el que ustedes se van a estar desenvolviendo, es vital para que esto no sea una materia más, sino que les sirva de, pues, de bases para tener una comunicación efectiva, una comunicación asertiva al momento de ustedes desempeñarse en todas sus actividades y labores en las que, bueno, les competa estar de acuerdo a su actividad laboral, económica, social, para que pues se logren los objetivos de este aprendizaje que principalmente es que ustedes se lleven conocimientos, ¿vale? Muy bien, pues el concepto y las características de la comunicación, ya analizábamos qué es la comunicación y la necesidad de la cual tiene el hombre de estar siempre comunicado desde los principios de nuestra era. Siempre la comunicación ha sido una necesidad, una forma de vida para, pues, para las civilizaciones y hoy en día, pues bueno, la comunicación es vital, ¿no? En todos los aspectos, tanto en lo laboral como en lo social, para poder, pues, tener una comunicación efectiva, lograr hablar de manera correcta y sobre todo, pues estar comunicados, pero de manera persuasiva, ¿no? Aristóteles definía que la comunicación es persuasión, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando comunicarnos para precisamente persuadir, comunicar algo, ¿ok? Vamos a ver los elementos básicos de la comunicación. Les voy a compartir aquí pantalla y para que ustedes observen sobre este tema. A ver, permítanme. Y bueno, tenemos aquí esta parte de lo que ya habíamos visto la vez anterior, un poquito, sobre el tema del proceso de la comunicación, los elementos de este proceso comunicativo en los que se integra al emisor, el receptor, un canal, un mensaje, la codificación, decodificación y la retroalimentación. Bien, vamos a irlos definiendo, ¿ok? El emisor, evidentemente, como se escucha, es la persona que emite un mensaje. Es la persona que, de acuerdo a sus conocimientos, a su grado intelectual, a su nivel de cultura, va a emitir un mensaje. Ese mensaje va a ir cargado de emociones, sentimientos, conocimientos, va a ir viendo mensajes sobre lo que pretende dar a conocer, ¿no? A su vez, el receptor, como bien lo dice la palabra, recibe ese mensaje y de acuerdo también a su nivel cultural, a su nivel intelectual, a su forma de vida, va a recibir ese mensaje y también puede influir su estado de ánimo, ¿ok? Entonces, el receptor va a recibir ese mensaje. ¿A través de dónde? De un canal. Ese canal puede ser, ¿qué sería el canal? Es el medio por donde viaja ese mensaje. Es el vehículo por donde se transporta.
que es el lenguaje, que puede ser a través de la comunicación escrita, comunicación oral, comunicación no verbal, verbal, etcétera, con el lenguaje kinésico, etcétera. El canal es la forma en la cual va a estar transmitiéndose el mensaje, que puede ser por de persona a persona, puede ser a través de los medios de comunicación, o sea, es decir, a través de un receptor de señal, un teléfono celular, una videollamada, etcétera. Ese es el canal por donde está viajando ese mensaje. Y el código, en este caso, bueno, aquí lo tenemos como codificación. El código es el lenguaje, es el habla, es el idioma. Para que el emisor y el receptor puedan entender e interpretar y decodificar un mensaje, deben de hablar el mismo código, es decir, el mismo idioma, el mismo lenguaje. Sería muy complicado si ustedes pretenden entablar una conversación con un habitante de China que hable chino mandarín y que esta persona quiera comunicarse con ustedes utilizando su idioma, su lenguaje. Será muy fácil si ustedes también conocen ese idioma y ese lenguaje, es decir, van a estar en el mismo código. Sin embargo, si ustedes no conocen el chino mandarín, pues van a estar fuera de contexto, no van a tener el mismo código y la comunicación va a ser totalmente un fracaso porque no habrá una buena interpretación. Ahí incluye la decodificación y posteriormente al final llega la retroalimentación, que es cuando se cumple el circuito del habla, ¿ok? En esta parte. Es cuando podemos decir que se ha cumplido el proceso comunicativo. Y bueno, ante ello también existen barreras de la comunicación, barreras físicas que tienen que ver con el entorno, los ruidos, la señal, tienen que ver con todas estas situaciones que pueden complicar que nos comuniquemos, pero que están fuera de nuestro alcance, que son formas artificiales de la comunicación que nos impiden comunicarnos. Después vienen las fisiológicas. Las fisiológicas puede ser que tal vez yo ya no escuche bien, me esté fallando el sentido del oído y ya no puedo escuchar bien, o me está fallando el sentido del habla, no puedo comunicarme bien, tuve un problema tal vez en la lengua, en la boca, y que me impide expresarme para que ustedes puedan pues entenderme. Esas son de manera fisiológica, es decir, que nuestro cuerpo tiene alguna discapacidad o deficiencia para poder expresarnos y comunicarnos. Después vienen las semánticas. Estas son, pues, cuando tal vez utilizamos mal el lenguaje, cuando el lenguaje que utilizamos no es el adecuado, utilizamos palabras que no son las correctas y que confundimos a nuestro receptor y que puede dar una mala interpretación. Ahí se resuelve conociendo el lenguaje, es decir, teniendo más vocabulario para poder comunicarnos. Después vienen las psicológicas. Estas es muy común encontrar personas que tal vez no se pueden comunicar con sus subordinados. ¿Por qué? Porque tal vez ellos de manera psicológica en su mente les han hecho creer que los subordinados no se pueden relacionar con sus jefes, con sus directivos, y entonces ocurre que hay una barrera ya psicológica. Aunque el subordinado tenga una excelente idea, una excelente propuesta, el jefe inmediato, el directivo, nunca lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque en su mente está esa idea de que los jefes son jefes y los subordinados son subordinados, y que a su vez no puede haber una buena comunicación. Esto en el ámbito laboral, empresarial, pero también existe en los ámbitos sociales, ¿no? Puede ser en alguna situación de los maestros, ¿no? Por ejemplo, un maestro tiene la idea de que el alumno no puede contradecir lo que diga el maestro, o criticar o debatir algún tema con el maestro, porque el maestro siempre ha crecido con esa idea de que el maestro es maestro y no puede atender alguna crítica constructiva de su alumnado. Esa es una barrera psicológica. O sea, son prejuicios, son un sistema de creencias que el ser humano va adoptando y que eso le impide abrir su panorama para poder comunicarse de una manera más objetiva con las personas que tienen a su alrededor. Y bueno, también ahí influyen las culturales, ¿no? Las barreras de la comunicación culturales. Hay zonas geográficas en donde no se permite hablar de un tema,
donde no se puede realizar cierta acción para comunicarse. ¿Por qué? Porque la cultura, porque las raíces, porque las situaciones endémicas de cultura en ese tipo de poblaciones, bueno, pues no permiten una sana comunicación. Por ejemplo, podríamos hablar de Afganistán, el tema de esta situación que están enfrentando las mujeres en ese país, en donde, de acuerdo a la cultura, pues no tienen ni voz ni voto, ¿no? Entonces, tal vez comunicarse con una mujer, pues sería muy complicado en el sentido para ellas. ¿Por qué? Porque de manera cultural se le resta importancia a la opinión, a lo que pueda expresar la mujer. Ahí tenemos un ejemplo de una barrera cultural. Y bien, eso es parte de lo que podemos ver como los elementos del proceso comunicativo y las barreras, ¿ok? Ya lo habíamos medio analizado, ya habíamos un poquito ingresado a este tema, pero es de vital importancia porque esto nos va a dar una idea, un panorama de lo que quiere decir pues este proceso comunicativo. Y bueno, aquí les sigo compartiendo. Aquí tenemos, permítanme. Y aquí tenemos el circuito del habla. Podríamos hacerlo en este esquema, ¿ok? Es un esquema en donde se incluyen todos los elementos, el emisor, el receptor, un canal, el ruido. Por aquí no veo el código, pero bueno, también se incluye el código y la retroalimentación. ¿Ok? Esto es parte de lo que es el circuito. El circuito del habla, que es otro tema también, que es prácticamente es el proceso comunicativo. Les voy a poner otro para que puedan ustedes observar más a detalle. A ver, aquí está. ¿Es esta? No, esta no es. Es la previa. Ok, es esta de aquí. Y bueno, aquí tenemos el esquema de la comunicación, ¿ok? Y bien, tenemos ahí el emisor del lado izquierdo. El emisor. Tenemos el receptor, ¿no? Tenemos un mensaje que quiere ser enviado. Tenemos un canal por donde viaja la información. Tenemos ruidos y barreras de las que ya hablamos hace un momento. Y tenemos un código. Por último, tenemos la retroalimentación, que si se dan cuenta sería como la respuesta que el receptor da hacia el emisor. ¿Ok? Ese es el circuito del habla. Y aparte tenemos un contexto, ¿no? El contexto es en donde se desenvuelve tal situación. Puede ser en un salón de clases, puede ser en el parque, puede ser en una oficina de una empresa, etcétera. En cualquier lugar, recordemos que el ser humano siempre está comunicando. Y hasta el que no habla, hasta el que no emite un sonido, está comunicando. Eso es comunicación no verbal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí lo tenemos, ruidos y barreras. Ya lo hablamos. Este es el emisor. El emisor, les repito, el que emite el mensaje es eso que queremos dar a conocer. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿ok? El código, bueno, el código es por donde, más bien, el lenguaje que se utiliza para comunicarnos, ¿ok? El código es el idioma, el lenguaje, es esa lengua, dialecto por el cual nos estamos comunicando. Nosotros pudiéramos inventar un código para comunicarnos,
Ese es el código, o sea, en este caso es el idioma. Y el canal, que si se dan cuenta es por donde viaja la información, es el vehículo por donde se transporta, ¿ok? Puede ser a través del lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿no? Y el código es el idioma. La retroalimentación va a ser la respuesta que el receptor, una vez que ya decodificó, interpretó de acuerdo a su nivel intelectual, cultural y emocional, una vez que ya interpretó ese mensaje del emisor, lo responde, lo procesa y da una respuesta al emisor. Esa es la retroalimentación. ¿Ok? Bien. Esto es parte de lo que influye los elementos de la comunicación, elementos básicos de la comunicación. Siempre estamos buscando una comunicación asertiva. Siempre el objetivo es lograr comunicar y transmitir mensajes de una manera adecuada, correcta, ¿ok? Voy a subirles unos videos, se los iba a poner en la transmisión, pero yo creo que mejor se los subo para que los puedan ver con calma y de manera separada. Dos videos que hablan sobre la comunicación asertiva. Uno es una escena de una película muy famosa que a lo mejor les llama la atención o la han visto, una película cinematográfica que conmueve, pero vamos a analizarla desde el punto de vista asertivo, es decir, de la comunicación, de cómo la buena expresión, de cómo la comunicación nos ayuda a obtener un resultado, ¿ok? De la comunicación asertiva, persuasiva, ¿ok? La comunicación eficaz. Y otro video es que nos explica, pues, este proceso, ¿no? De la asertividad en la comunicación. Bueno, ahora vamos a ver el tema, siguiendo con nuestro plan de trabajo, estaremos viendo la comunicación oral y escrita. Dentro de la comunicación existen tipos de la comunicación. En estos hay varios. ¿Okay? Y vamos también a analizarlos, obviamente. Y bueno, en este caso tenemos aquí, permítanme. Y bueno, aquí tenemos pues los tipos de comunicación, ¿no? Son los procesos en los cuales podemos nosotros comunicarnos, ¿ok? Tenemos la comunicación verbal, en donde se incluye a la comunicación escrita y oral. Esa es la comunicación verbal. Es decir, que utilizamos palabras para comunicarnos, ¿no? Que utilizamos verbos, de ahí viene el significado de este tipo de comunicación, la comunicación verbal, que estamos utilizando nuestro sentido del habla para poder comunicarnos, ¿ok? En esta comunicación verbal vamos a ver la comunicación escrita. La comunicación escrita, pues todos sabemos qué es el uso de códigos, de sistemas de signos, porque nuestro lenguaje escrito son signos, ¿no? Tal vez nosotros podemos ver una letra tal vez una letra en árabe, ¿no? En la nomástica árabe, podemos ver una letra que compone su alfabeto, y tal vez para nosotros no tiene ningún significado, podríamos decir, eso es un elemento muy raro, no lo interpreto, no lo puedo decodificar. ¿Por qué? Porque no conocemos ese signo. Más sin en cambio, si nosotros vemos una letra de nuestro abecedario,
Lo conocemos, ¿por qué? Porque hemos crecido con ese conocimiento, hemos ido adquiriendo ese conocimiento. Eso es un sistema de signos. Todos los lenguajes manejan sistemas de signos. Entonces, la comunicación escrita está compuesta de grafías, signos, símbolos, etcétera. Es como si ahorita yo les preguntara, dibújame una casa, ¿no? Lo primero que ustedes van a hacer es dibujar la clásica casa que todos hemos aprendido a dibujar desde pequeños, ¿no? El cuadrito, arriba como una especie de techito, unas dos ventanitas cuadradas y un rectángulo que es una puerta, ¿no? Un rectángulo en vertical y afuera un arbolito, ¿no? Esa es una casa, ¿no? Y tal vez en México, tal vez en Latinoamérica, así no son las casas. Pero le hemos dado un símbolo y un significado a cada elemento que nos permite comunicarnos, ¿no? Eso quiere decir la comunicación escrita. De esa manera nos comunicamos a través de signos y grafías. Y bueno, después viene la comunicación oral, que evidentemente pues es esta forma de comunicarnos a través del habla, a través de sonidos, de ruidos, que también son un sistema de sonidos, porque cada letra, por ejemplo, la M tiene una pronunciación, la P tiene una pronunciación, etcétera. Entonces la comunicación oral obviamente es esta en la cual nos podemos comunicar de manera, pues, a través del habla. Intervienen otros elementos, como lo es la comunicación no verbal, que podríamos ahí incluir el lenguaje de señas, el kinésico, estos tipos de comunicación que no utilizan ni comunicación escrita ni lenguaje oral, pero que también están comunicando. Por ejemplo, en la comunicación no verbal podemos analizar los gestos, reacciones, movimientos del cuerpo, gesticulación, eh, varios aspectos de la persona para poder considerar que tal vez nos está diciendo una cosa a través de la comunicación escrita, de la comunicación oral, pero que en su comunicación no verbal está transmitiendo también algo más. ¿Ok? Muy bien. Esto es la comunicación no, la comunicación verbal, que incluye la comunicación escrita y oral. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es la comunicación? Vamos a definirlo. La comunicación escrita, para que, lo definamos de una manera, pues un concepto como estándar. Como su nombre lo indica, es aquella que se realiza a través de la escritura, se viste de letras, que son signos con un significado en particular. Esto nos ayuda para establecer un código, ¿no? La comunicación con la ayuda de signos pudo haberse manifestado desde los hombres prehistóricos para expresar emociones o describir el mundo que los rodeaba. En ese sentido, podemos encontrar representaciones de animales, figuras humanas, herramientas y cualquier otro tipo de elementos que ayudaba al hombre antiguo a comunicar diversos conceptos. Posteriormente, los vestigios más antiguos de un alfabeto se han encontrado en Egipto, en un lugar llamado Wali el O, que significa nuestra lengua Valle Terrible. Estos pues primeros hallazgos de alfabetos datan del año 1600 antes de Cristo. Bueno, eso es un poco de la comunicación escrita y los orígenes. Ya posteriormente, bueno, surge la invención de los tipos móviles en China, ¿no? Para poder comunicarse de manera, pues, escrita a través de papiros, a través de papel o telas. Y esto en el siglo IV antes de Cristo. Posteriormente viene ya en nuestra era, en alrededor de 1460, la invención de Gutenberg, ¿no? La imprenta, en donde se imprime pues a través de, basado en la idea principal de los tipos móviles, que eran como unas especies de sellos para ponerlos en papiros, en papeles, en telas. Basados en esas ideas, Gutenberg crea la imprenta también, que es una especie de sellos, ¿no? Con las letras, ya con el alfabeto, y que pues se logra, ¿no?
en conjunto con la Iglesia Católica, que era la única que existía, Lutero, un sacerdote muy importante de esa época, con Johannes Gutenberg, pues tienen esta idea de que el primer libro que se imprima sea la Biblia, ¿no? Y es el libro más antiguo de nuestra era para que ha sido impreso, ¿no? Bien, esa es la comunicación escrita, ¿ok? En eso se basa nuestra comunicación escrita. Importante, ¿por qué? Porque es de los elementos más importantes que ha creado el ser humano en esta tierra. Y bien, la comunicación oral. Cuando se utiliza la comunicación oral, se ponen en juego diferentes habilidades físicas e intelectuales que te permiten expresar ideas a través del habla. Esto forma parte de las capacidades para producir y recibir mensajes, es decir, un intercambio de diálogo con tus semejantes y la comprensión del mismo, en este caso de los mensajes. Cuando se conversa con alguien, debes considerar ciertos elementos para hacer que las demás personas te escuchen. Utilizas el mismo volumen en la voz cuando estás en la ceremonia religiosa, ¿no? Cuando estás en una fiesta, ¿no? ¿Verdad? Cuando nos vamos adaptando a cada situación. En estos casos va a depender del lugar y la situación si disminuyes o incrementas la intensidad del sonido de tu voz, además de ajustar otros aspectos como el tono, la velocidad y el ritmo. En eso se basa la comunicación oral. Estos aspectos son muy importantes para mejorar tus habilidades de comunicación oral, ya que esto puede determinar la efectividad del mensaje y tu credibilidad ante las personas a las cuales le estás enviando este mensaje. ¿Ok? Bien, esto es comunicación oral y escrita. De hecho, de esto vamos a dejar una actividad, se las voy a subir en la plataforma y vamos a hablar sobre este tema también, de en qué consiste la comunicación oral, verbal y escrita. Vamos aquí, permítanme tantito. Les voy a poner aquí tantito para que no se pierda nuestra idea sobre el circuito del habla, que es la base del día de hoy, nuestro tema central. ¿Dónde estamos? La comunicación, ¿ok? Muy bien. A ver, denme un segundo, por favor. Y bueno, si gustan tomar nota de estos elementos sería excelente. Les voy a pedir de favor que durante la clase pues estemos tomando nota de lo que se está hablando para poder pues tener anotado todo lo que ustedes consideren importante para que no se les vaya la idea al momento de realizar alguna actividad, ¿ok? Muy bien. Estoy tratando de checar aquí unos aspectos de esta transmisión, pero por lo menos si gustan hacer alguna anotación sobre esto que ya hemos analizado y visto, ¿ok? Herramientas. Y bueno, pues vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, el tiempo que dedican a esta materia. Vamos a dejar una actividad. La actividad va a consistir en definir la comunicación oral y escrita
en el sentido de en qué forma de nuestra vida vamos aplicando estos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que incluye obviamente la oral y escrita. Vamos a dejar una tarea en la cual ustedes hagan un análisis de en qué momentos es vital hacer de una manera asertiva, eficaz, la comunicación oral y escrita. Y por último, vamos a dejar una tarea que consiste en qué influye la comunicación dentro del arte, la cultura y la sociedad. Es de vital importancia en todo ello. De hecho, podría decir que la cultura, el arte y la sociedad, pues, están de esta manera y la comunicación las va anclando, ¿no? Bueno, vamos a analizar ese tema, también va a ser una tarea, ¿ok? Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Me es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Tienen mi correo electrónico o a través de la plataforma pueden estar comunicándose si hay alguna duda, algún comentario. Y bueno, me despido de ustedes deseándoles un excelente día. Estamos en comunicación. Les recuerdo mi nombre, Guillermo Tapia Rocha. Y pues, gracias por este tiempo. Les deseo una excelente semana, un excelente día. Y pues nos mantenemos en contacto, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima.